te separa de su inmenso amor. El domingo pasado, ¿verdad? Traje un tema que tenía que ver con algo sumamente relevante en la vida de nosotros, los hijos de Dios. ¿Está aquí conmigo? Cierto que sí, hablamos acerca y tuvimos como base bíblica Lucas 24, y yo hoy día voy a traer la segunda parte. Voy a terminar hoy con una segunda parte. Y creo que voy a hacer mención de varias cosas, pero sería muy bueno de que los que no lo han visto se puedan volver a conectar y puedan ver la primera parte. Ese mensaje lo titulamos Epignosis, ¿verdad? Y frente a esta palabra en sí, a este concepto, voy a volver a mencionar algunas cosas que son sumamente relevantes, y voy a hacer una pequeña síntesis de lo que fue la primera parte para poder. No tenemos justamente mucho tiempo hoy día con la cena del Señor, pues va a darme justo como para poder terminar. Entonces estuvimos hablando de este término que es desprendido de las Escrituras, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos como base bíblica la palabra que está en el Evangelio según San Lucas, ahí en el capítulo 24, toda esta historia, todo este relato que comienza la Escritura a mencionar a partir del verso 13, Lucas capítulo 24, a partir del verso 13, desde esta escritura, desde esta porción bíblica, nosotros hemos desprendido un término, un concepto, que es relevante en su vida, en mi vida, que es relevante para el pueblo de Dios. Y aquí es la escritura dice, yo voy a leer un poquitito, y vuelvo y le digo, voy a sintetizar rápidamente porque me quiero enfocar en otros versos. Dice, y he aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, ¿verdad? Habla y está relatando las escrituras acerca de 2 discípulos, ¿verdad? 2 hombres que una vez que Jesús había sido crucificado, ¿verdad? Una vez que Jesús había sido enterrado, claramente por las palabras que ellos declaran, y así también algunos de los apóstoles también dejan entrever, claramente había un desánimo espantoso y tremendo en todo el pueblo. En toda aquella gente que seguía al Señor había un desánimo, había una preocupación, y además también había un cierto descontento, porque las expectativas de ellos frente a aquello que esperaban de Jesús fue algo totalmente distinto. O sea, la esperanza de un momento a otro, la esperanza que ellos tenían, ¿verdad?, por ser liberados de un sistema, de una esclavitud, vamos a decir, cuando están sometidos a un sistema, y en este caso eran los romanos, las expectativas de toda esa gente, ¿verdad?, que de la época, era que Jesús viniese a liberarlos de estar bajo el yugo de los romanos. Entonces, cuando Jesús muere y cuando Jesús es enterrado, pues claramente muchos corazones también fueron manifestados, porque fue expuesta a las motivaciones que también muchos de ellos tenían, ¿verdad? Entonces, creemos, ¿verdad?, que esta porción de la palabra, Lucas capítulo 24, nos deja conocer y entender la condición, no solamente de aquellos que estuvieron en la época y que tuvieron que experimentar este proceso o el ser testigos de lo que Jesús había tenido que padecer, sino que también es algo que nos dice a nosotros como pueblo de Dios hoy. Mire, nosotros estamos en un constante analizar de la vida de todos, no solamente la de ustedes, la nuestra. Nosotros, el pastor y yo, estamos constantemente analizando la vida de todo el mundo.
la vida de ustedes. Estamos constantemente en nuestras conversaciones. Cada mañana que nosotros nos tomamos un café juntos, nosotros tenemos 1, 2 horas, hasta 3 horas, solamente analizando el crecimiento de cada uno de ustedes. Y a veces, ¿verdad?, hablamos de alguien específico entre los dos y ¿qué te parece? No, la verdad, yo ahí no veo nada. La verdad que yo veo que ahí es complicado. Y así estamos constantemente analizando. De hecho, ayer hablábamos y comentábamos algo y él decía, y ha sido un tema de conversación en nosotros, la gente, ¿verdad?, normalmente quiere y necesita revelación. Yo personalmente, yo necesito revelación. ¿Comprende? Porque si no la necesitase, pues simplemente leo las escrituras, leo y leo y leo y leo, y por el leer, créame, que no voy a experimentar cambios en mi vida. Porque finalmente la revelación, y hemos definido varias veces lo que significa revelación, finalmente la revelación trae como resultado también un crecimiento personal. Porque, ¿qué es lo que hemos dicho de la revelación? Que la revelación es la palabra que está conectada al Espíritu, a las palabras del Espíritu. Y cuando tú estás conectado a las palabras del Espíritu, obviamente el resultado va a ser de vida para ti. Va a producir cambios en ti. En algunos rápidamente, porque una vez que tú recibes la revelación, también ahora pasa que el receptor en este caso, ¿verdad?, el receptor es quien tiene esta revelación ahora en sus manos, fue puesta en sus manos, fue puesto, en otras palabras, el recurso en sus manos, pero ahora el receptor es quien tiene, ¿verdad?, delante de Dios la responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad de tomar esa palabra que el Espíritu le habló y hacerla práctica en su vida. Cuando esto sucede, cuando este mecanismo sucede, entonces vienen los cambios. ¿Comprende? Entonces, de que necesitamos revelación, claro que necesitamos revelación. Y la revelación Dios la da y es de manera progresiva. Y tiene una finalidad, traer cambios a tu vida. ¿Comprende? Pero también ya vuelvo y reitero, una vez que tú recibes la revelación, eso es responsabilidad tuya y eso queda en tus manos. El hacer la práctica traerá frutos en ti. ¿Comprende? Entonces, volviendo a lo que decía, y conversamos con el pastor, muchas veces nosotros, o la gente está en busca de revelación. Y te sientas allí, o en el lugar que tú estés, o yo misma, cada vez que me siento con una expectativa de escuchar revelación. Y a veces decíamos con el pastor, decía, pero ¿qué tanto es recibir revelación? Y cuando analizamos, por ejemplo, de que la vida de las personas que oyen esto, no siempre ni están entendiendo, ni están manifestando esa revelación recibida para sus vidas. Cuando tú no eres capaz de bregar, no sé si conocen el término, de lidiar en un nivel, ¿verdad? ¿Por qué puede existir un deseo tuyo de ir al siguiente nivel cuando no has sido capaz de vencer en este nivel? Por ejemplo, tu inconstancia, tu inconsistencia. Lo hablábamos nosotros ayer. Cuando no has sido capaz de vencer tu desánimo. Cuando no eres capaz de vencer tus debilidades. Cuando no eres todavía capaz de vencer tu falta de querer ir más allá. De romper con tus propias limitaciones. ¿Por qué yo quisiera saber, por ejemplo, lo que sucede en el trono de Dios? Y todo lo que ha de venir, y todo lo que en esto consiste, y yo conocer de que hay verdades tan extraordinarias que traen liberación a nuestras vidas, porque finalmente conocer la verdad te trae libertad. ¿Sí o no?
Eso es lo que dice la Escritura. Tú conocer la verdad te trae libertad. Pero cuando nosotros analizamos, decimos, hay tantas verdades que todavía usted no las conoce, pero que están ahí. Y que Dios por su Espíritu va dispensándolas en los tiempos que Él ha determinado dispensarlas. Pero, por ejemplo, me gustaría dar un pequeño ejemplo que tiene que ver con una creencia que ha tenido la iglesia tradicional por años, por siglos. La distorsión de la falta o la distorsión del conocimiento revelado. La distorsión del conocimiento revelado ha causado esclavitud y no libertad. ¿Cierto que sí? Entonces, por ejemplo, el creer nosotros, por ejemplo, en el rapto. Creer en el rapto hoy hace que la iglesia viva de una cierta forma. O creer en la pronta venida de Jesucristo hace que la iglesia viva de una cierta forma. Creer, te estoy hablando de creencias que son heavy al momento de tocarlas con la iglesia tradicional. Son creencias heavy, que por muchos años, inclusive nosotros las creímos. Creer, por ejemplo, en la eternidad, de nosotros irnos para vivir en la eternidad por siempre y tener espacio en las mansiones de Dios y en las calles de oro. O sea, hay himnos creados, canciones creadas referente a esto. Y hoy día ver y entender desde otro lugar, desde otra perspectiva esto, para nosotros ha sido libertad. Es hacernos libres. Porque no vivimos pensando en que me tengo que ir y que la eternidad o el más allá me espera, sino que hoy día entendemos que la tierra, y es solamente un ejemplo, yo no es lo que voy a hablar, pero estoy hablando de lo que esto significa. Entendemos y creemos que la tierra fue creada para los hombres, para que nosotros, y Fabián leía esta escritura que era esencial, dice, para que nosotros reinemos en la tierra, no allá en el cielo. Es para que nosotros estemos aquí y no allá. ¿Comprende? Entonces la gente que cree lo que no tiene que creer por ignorancia, por falta de revelación, por solamente leer el logos, por leer las escrituras de cierta forma y no hablada desde el Espíritu, entonces te hace vivir de una sola forma. Entonces la gente, ¿qué tenemos nosotros como resultado de eso? El resultado que nosotros tenemos de eso es que hubo gente que llegó hasta cierto nivel, hasta cierto lugar. Gente que dejó de estudiar. Gente que dejó de prepararse. Gente que escogió ser pobre, por ejemplo. Gente que escogió ser pobre y mientras más pobre eran, más gloria le daban al Señor. Mientras más sufrían, más representaban a Cristo Jesús. Porque esa es la creencia, ¿verdad? Porque el Señor Jesús no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Entonces, ese nivel de humildad, muchos lo apropiaron para sí y lo hicieron suyo y lo hicieron su forma de vida. Porque el Señor no tenía donde recostar su cabeza. Entonces, toda la gente y todos los hijos de Dios, porque no podemos decir que no son hijos de Dios, todos los hijos de Dios que vivieron velados, ¿verdad? Porque aquí es re importante la revelación, por eso es que es importante la voz para tu vida. Y la voz de un enviado. Como leía Fabián en la escritura ahí en Revelaciones, la voz del enviado, de aquellos que están alrededor del trono. Fíjate bien la diferencia entre ser un enviado a la diferencia de ser un predicador, por ejemplo. El enviado tiene una asignación y esa asignación que tiene, ¿verdad?
no es una asignación propia, sino más bien que tiene un release, un soltar desde el mismo trono de Dios para traer revelación, entendimiento, conocimiento, dirección a la gente, a los hijos de Dios. ¿Comprende? Entonces, ¿qué pasó con estas personas que vivieron así o han vivido de esta forma? Vivieron de manera limitada, porque no fueron más allá, porque por la espera infructuosa de la venida de Cristo, dejaron de hacer muchas cosas. ¿Sí o no? Dejaron de hacer muchas cosas y vivieron en condiciones. De hecho, ¿cuántos ya han muerto? Y nunca experimentaron la vida Zoe, nunca experimentaron la vida de Dios, nunca experimentaron la vida del Espíritu, nunca pudieron experimentar a Dios o tener un conocimiento experiencial de Dios, solamente por causa de lo que creían. Por eso yo digo, bendito Dios por los enviados. Bendito el Señor por la palabra del Espíritu. Bendito Dios que ha venido a nosotros a quitarnos un velo y poder entender ahora desde Él en lo que esto consiste. Y esto consiste en que tú y yo, y todos ustedes, y toda la iglesia, y todo el cuerpo de Cristo, lleguen a comprender cuál es la voluntad de Dios para nosotros aquí en la tierra. Entonces, el conocimiento, la revelación del conocimiento o el conocimiento revelado, que es epignosis, voy a ir poquito a poco entrando, ese conocimiento tiene un objetivo. Así que sí necesitamos la revelación, como hablábamos con el pastor, pero, y vuelvo y tomo lo que dijimos en un momento, a veces no han sido capaces todavía de bregar en un nivel, de vencer un nivel, por ejemplo, con la inasistencia y tu inconstancia, pero necesita revelación, como quiera. Y por eso que ahí nosotros como padres, ¿verdad? También entendemos que vamos lidiando con aquellas cosas que son completamente almáticas, ¿verdad? Que están y operan en ti y en nosotros y en mí, en aquellos que conocemos del Señor, operan desde una plataforma almática, ¿verdad? O sea, más bien todo lo que tiene que ver con las emociones, todo lo que tiene que ver con aquello que nosotros fuimos formados, por ejemplo. Entonces nosotros como padres, ¿verdad? Dios te ha puesto y te ha dado una voz para traer, ¿verdad? Y el discernir y bregar con lo que está ahí en tu alma, ¿comprende? Y así se pueda experimentar los cambios. Pero la revelación sigue estando, la revelación necesita seguir siendo dada, ¿verdad? Pero cada quien va a tener que bregar con esa responsabilidad de hacer la práctica en su vida. Pero creo yo que se va a producir una activación de esa revelación en tu vida en la medida que vayas venciendo estos otros niveles, ¿verdad? Estos niveles de donde tú chocas, estos niveles de donde tú no has sido capaz todavía de vencer ni sujetar al dominio del Espíritu, porque lo que estás dando, lo que tú estás manifestando, que cuando tú no eres capaz de ser, por ejemplo, todavía consistente y no eres tampoco emocionalmente estable, ¿verdad? Y cuando hablamos de emocionalidad estable, estamos diciendo de que cuando tú eres determinado a algo, y cuando tú te determinas a algo, tú llevas ese algo adelante, no matter what, no importa qué, pero tú estás determinado a seguir adelante. Eso es estabilidad, ¿verdad? No hay un divagar del corazón, no hay un divagar de la mente, ¿comprende? Hay una concentración y un enfoque en tu vida claro de qué es lo que tú quieres para ti. ¿Qué es lo que quieres para tus generaciones? Que sabes reconocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Eso es estabilidad y tú caminas en pos de eso. Cuando tú no eres capaz de vencer en esos niveles, entonces la revelación que llega y que en algún momento te gozaste con ella, porque la revelación constantemente está llegando, y en el momento que la recibiste te gozaste y te quebrantaste y dijiste, wow, qué tremendo.
Pero por no ser capaz de todavía vencer en estos niveles, esa revelación que yo recibí solamente se enlista en todas aquellas otras palabras que he recibido, pero que todavía no son una práctica en mi vida. Por lo tanto, sigo manifestando lo que siempre he sido. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy explicando bien? ¿Me explico? Entonces, por eso es que yo puedo entender por qué la iglesia tiene un estado. Por varias razones. No hay una voz para su vida. No hay una epignosis, no hay un conocimiento experiencial de Dios. Están llenos de creencias que han hecho que sus vidas sean limitadas. Porque si nosotros, por ejemplo, otro ejemplo, tomamos el libro de los Hechos en el capítulo 13, en el verso 21, dice la Escritura claramente y específicamente algo que es crucial para este tiempo. Dice que es necesario que Jesús sea retenido en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Mientras algunos creen que Cristo viene pronto, hay otros que creemos que debe haber un tiempo de restauración. Ahí se manifiestan dos posturas distintas. Mientras el otro cree que Cristo viene pronto, ¿verdad? Y vive cada día esperando que a ver si el Señor viene para llevárselo o en busca de Él y así librarse de la trágica vida que vive aquí en la tierra. Habemos otros que estamos esperando que el tiempo de la restauración sea manifestado y este tiempo de la restauración empieza con nosotros y vivimos cada día con gozo y expectante y sabiendo que este día lo creó el Señor para nuestra vida y nos gozamos y nos alegramos en Él. Y si me preguntan, no tengo la menor intención de irme al cielo, ni quiero tampoco, porque siento y creo que eso no es para mí. ¿Comprende? Entonces, si yo sé que esto no es así, ¿cuál va a ser mi enfoque? Te das cuenta que la creencia, lo que tú creas, determina también la manera como tú vas a vivir. ¿Comprende? Por eso que es tan relevante. Y hay conocimientos revelados que todavía no ha llegado el tiempo para nosotros, por ejemplo, darlo a conocer a la iglesia, como por ejemplo estas cosas que son heavy de tocarlas dentro de la iglesia tradicional. Pero decimos nosotros, ¿para qué ocuparnos de eso? Más bien, nosotros tenemos que enfocarnos y estar dirigidos a lo que significa tener una epignosis del Señor. Tener un conocimiento experiencial de Dios. ¿Lo comprende? Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros sigamos yendo y avanzando y volviendo práctica en nuestra vida cada palabra que sale de la boca de Dios. Yo le invito ahí en su lugar, que le diga al que está a su lado, diga, cada palabra revelada a tu vida, debes ponerla en práctica. Diga, eso es lo del hombre. Diga, el Señor puso la herramienta en tus manos, puso el recurso en tus manos, tú eres quien activa para tu vida esa palabra revelada, ese conocimiento de Dios. Diga, recién ahí podrás experimentar cambios reales en ti. Dígale que está a su lado. De lo contrario, seguirás estando o experimentando a Dios hasta cierto nivel. Y yo personalmente, yo quiero ir mucho más allá. A veces me pregunto, el hecho de que muchos no entiendan o no lo anhelen o deseen, ¿implica que yo tenga que bajar para poder satisfacer al resto? Yo no. No, porque siempre, exactamente, solo para elevarlos y llevarlos al lugar al menos que uno ha podido experimentar ya en el Señor. Pero eso no quiere decir que ahora, por causa de que todavía no hay tanto entendimiento ni conocimiento revelado en tu vida, nosotros tengamos que seguir dando leche cuando ya nosotros habemos algunos leones que hemos experimentado lo que es la carne y la comida sólida. Porque eso es lo que también dice el apóstol Pablo por ahí,
que todavía hay algunos que necesitan leche, que todavía hay algunos que necesitan comida suave. Dice, pero vosotros los maduros, o sea, los que ya hemos alcanzado un nivel de madurez, nosotros estamos por más y queremos más e iremos por más e iremos cada vez practicando aquello que el Señor nos va revelando y dándonos a conocer y trayendo entendimiento. Porque finalmente el que abre las Escrituras, quien abre nuestros ojos, es Él. Quien permite que tú tengas una epignosis, este conocimiento experiencial de Dios, es Él. Y lo recibe por la voz de un hombre. Dios habla a través de los hombres. Dios usa hombres para hablar a tu vida, para traerte la revelación, aquello que está, ¿verdad?, en el corazón, aquellas conversaciones del trono de Dios. Yo creo que esas conversaciones no son solamente de los hombres de Dios. Yo creo que esas conversaciones también son en el cielo. Porque hay toda una espera, hay todo un esperar también del cielo, no solamente de la tierra, sino del cielo. Porque el cielo y la tierra fueron creados por Él y para Él. Entonces hay una espera continua del cielo y de la tierra para que todos nosotros nos pongamos en acuerdo con el cielo y que finalmente todo lo que Dios intentó en el corazón desde el principio sea ejecutado en la tierra, porque el asunto donde las cosas tienen que ser ejecutadas es aquí, no allá. Diga conmigo, toda la voluntad de Dios tiene que ser ejecutada aquí en la tierra, no en el cielo. Creo que sería bueno leer todo el libro de Apocalipsis nuevamente. Empiece el capítulo 1. Lo que no entienda, déjelo pasar, pero también creo que el Señor puede revelarle algunas otras cosas ahí. ¿Comprende? Entonces, nosotros estamos dentro de esos planes de Dios para ejecutar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros pensamos y vivimos de esta forma, damos cuenta que nada tiene que ver con nosotros, que todo tiene que ver con Él, que cada día y todo lo que experimentamos tiene que ver con Él, que cada revelación, que cada cosa que Dios me habla, ¿verdad? Tengo que hacer la práctica para que entonces también se vuelva parte de mi vida. Y que van a haber cosas con las que no estamos todavía, no hemos sido capaces de lidiar, pero que tenemos que terminar de llevarlas adelante. Tenemos que romper con nuestras limitaciones, porque Dios es el Dios ilimitado. Tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser consistentes, tenemos que tener y experimentar más bien el alineamiento del Espíritu en nuestras vidas, del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre en nuestras vidas. Y así nosotros podemos seguir, ¿verdad?, experimentando al Señor de manera distinta. Entonces, Lucas, capítulo 24, habla, y no voy a leer toda la escritura, sino parte de los versos, habla y dice que estos hombres que iban camino a Emaús, ¿verdad?, que iban camino a la tristeza, camino a al desconsuelo, al descontento, camino ¿a qué más? A donde había confusión. Ya ellos iban rumbo a ese lugar cuando Jesús, ¿verdad?, ya resucitado, les sale al encuentro y dice que se pone a caminar con ellos. En el camino se les añade y les pregunta, ¿qué tanto conversan ustedes? ¿Acaso no sabes lo que está pasando en todo Jerusalén? Es conocido por todo lo que está pasando en Jerusalén y tú, forastero, ¿no sabes qué es lo que sucede? O sea, ellos estaban hablando con el mismo Jesús. Pero la palabra de Dios dice ahí en el 24, creo ya en el verso 16, dice la Escritura de que sus ojos estaban velados para que ellos no le reconocieran. Aquellos que caminaban, ¿verdad?, hacia Emaús, aquellos que Jesús les sale al encuentro, tenían una condición. Digan conmigo, tenían una condición. Diga, muchos en las iglesias tienen esa condición. Diga, caminan con Jesús, van al lado de Jesús, pero no reconocen a Jesús. Creen en Jesús, porque las palabras de ellos fueron a Jesús. ¿Acaso tú eres el único forastero que no sabe lo que sucedió con Jesús en Nazareno? ¿Acaso tú eres el único que no sabe de que Él fue crucificado y que fue sepultado y todo lo que pasó, hizo milagros, hizo una cantidad de cosas y tú desconoces de lo que ha sucedido? Pero con quien ellos hablaban eran con el mismo Jesús.
Pero dice la palabra que sus ojos estaban velados, que no le podían reconocer. Y ahí la palabra extraordinaria por la cual empezó todo este tema, y es la palabra griega epignosis. La palabra reconocer es la palabra griega epignosis. Y ahora vamos a hacer un poquito más extenso lo que esto verdaderamente significa. Epignosis es una palabra compuesta de dos palabras. La primera es epi y la segunda es gnosis. La palabra gnosis, de ahí viene la palabra gnóstico, no sé qué otra palabra podría yo mencionar, pero nosotros conocemos y hemos usado bastante la palabra gnosis. Y esta tiene que ver, y esta significa específicamente conocimiento. Pero cuando hablamos de epi, claro, hipnosis, la palabra gnosis es conocimiento y ahí obviamente eso también tiene otra, es una palabra compuesta. Pero epi significa que viene de arriba, dice de arriba. La palabra de abajo es upa, ¿se acuerdan cuando aprendimos upacoe? ¿Verdad? Upacoe, upa es abajo, epi es de arriba. Entonces la palabra epignosis dice que yo tengo un conocimiento que viene de arriba. Estos hombres que iban camino a Emaús, dice la palabra que ellos no tuvieron epignosis. Ellos no reconocieron porque estaban velados, dice la palabra, para que ellos no reconocieran. Y ahí es donde desprendemos esta enseñanza. Tú puedes estar hoy creyendo, puedes estar orando, puedes estar años en las cosas del Señor y no tener una epignosis real de Él, no tener una experiencia, un conocimiento experiencial de la vida o de la persona del Señor. Y eso es lo más triste. ¿Sabe por qué? Porque los resultados en tu vida son evidentes y manifiestan que lo que tú tienes es simplemente un creer, es simplemente, y posiblemente hasta ames y lo ames y no podemos poner en duda lo que tú sientes por el Señor, pero sí es evidente por tu vida y por el resultado de tu vida, ¿verdad? De que no hay un conocimiento experiencial de Dios, porque el conocimiento experiencial te permite reconocerlo y saber exactamente, ¿verdad? Con exactitud lo que Dios quiere para ti. ¿Y qué es lo que tú debes hacer? ¿Y cómo te debes conducir? ¿Y cuáles deben ser tus decisiones? ¿Y cuál debe ser tu enfoque? ¿Cuál debe ser tu mirada? ¿Cuál debe ser tu deseo? ¿Dónde debe estar puesto tu corazón? Todas esas cosas son resultado de tú tener un conocimiento experiencial con el Señor. Entonces, cuando esto no existe, entonces todavía tú estás preocupado de lo que está pasando en tu vida. Cuando esto no existe, todavía estás pensando, ¿verdad?, en tus propios problemas, en tus propios rollos. Estás constantemente confundida, estás constantemente sin dirección, estás constantemente preguntando, estás constantemente divagando, estás constantemente siendo inconsecuente, estás constantemente no siendo consistente, estás constantemente en ese alto y bajo, alto y bajo, alto y bajo, alto y bajo, alto y bajo. Y es solamente, y es el resultado, o sea, la única razón por la que tú estás así es porque te falta el conocimiento experiencial de Dios. Porque cuando tú sabes de qué sabes, cuando a ti no te cuentan cuentos, a ti se te puede caer el mundo entero. Pueden pasar las cosas más trágicas en tu vida. Y por causa de ese conocimiento experiencial, tú permaneces en el mismo lugar. Sigue siendo la misma mujer fuerte de siempre. O el hombre fuerte de siempre, en el Señor. Y eso no dice de que no tengas tus momentos bajos, o un momento de llanto, o un momento de flaqueza, o un momento de debilidad. Porque también a la misma vez experimentamos una dimensión terrenal y real, porque lo que pasa terrenalmente
no es ficticio, es real. Hay una realidad terrenal. Pero cuando tú tienes epignosis, tú sabes quién es el Señor y tú lo reconoces, entonces, y vives desde el conocimiento de esa revelación, todas las cosas tú las miras desde una plataforma o desde una dimensión mucho más elevada que esta. Y al tú vivir desde esa plataforma, pues entonces venga lo que venga, aquí estamos. Pase lo que pase. De hecho, mientras estudiaba, en estos días, no relacionado con esto, por ahí leí un momento que a la medida que tú vas venciendo niveles, o sea, cada nivel de crecimiento, de madurez y de revelación que vamos experimentando, tiene distintos diablos que vencer. Distintos demonios que vencer. O sea, nosotros vamos siendo elevados y también tenemos que seguir ir venciendo cosas aún más grandes. Por eso que es necesaria la epignosis, la revelación, el conocimiento experiencial, la revelación de Dios. Porque ¿cómo podríamos llegar a niveles mayores? No seríamos capaces de vencerlos. Porque esto es algo espiritual, no tiene nada que ver con carne ni sangre. De hecho, ahora voy a entrar a la escritura y voy a tener que rápidamente apurarme para mencionar algo y vuelvo a lo que significa y un poquito más extenso lo que significa la epignosis. Y si quiere leamos un momentico ahí en Mateo capítulo 16 para que no me quede la escritura de lado. Mateo capítulo 16 vamos a leer del verso 13 al 17. ¿Lo ponemos? Mateo capítulo 16 del verso 13 al 17. Dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A todo esta escritura me guió a otra que es re interesante, pero no hay tiempo para hablarlo. Porque Jesús siempre se dio a conocer como el Hijo del Hombre. Hasta que llegó un momento, pero siempre fue el Hijo del Hombre. ¿Qué dice? ¿Y por qué lo hago mención? Porque cuando, ¿saben ustedes quién tienen una epignosis también del Señor? Los demonios. Cuando le dijeron, ¿qué hace Jesús aquí metido en este lugar? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Tu hijo, le dijeron, tu hijo de Dios. Y todavía él ni siquiera había dicho que era el hijo de Dios, él decía que él era el hijo del hombre. Pero vamos a volver a esta escritura. ¿Qué dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o uno de los profetas. Y él les dijo, ok, eso dicen ellos. Claramente ninguno de ellos tiene epignosis. Ninguno de ellos está entendiendo. Todos aquellos que tienen conceptos distintos están reconociendo o diciendo, ¿verdad? O viendo a Jesús hasta un cierto nivel. Pero Jesús les dijo, pero ustedes, como que yo les pudiera a ustedes hacer una pregunta hoy. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que es Él? Pregúntale a que está a su lado. ¿Y ustedes? ¿Qué dices? ¿Quién es Él? ¿Lo conoces? Pregúntale al lado, ¿lo conoces? ¿Realmente lo conoces? Pregúntale a que está a su lado, ¿realmente lo conoces? Dígale, porque si dices que lo conoces y lo reconoces, tu vida debe manifestar lo que dices que eres, que tú dices que eres o que conoces. Porque esa pregunta de Jesús fue crucial. O sea, todo el mundo y toda la gente podrá decir lo que se le dé la gana decir de mí, dijo Jesús.
Pero yo les pregunto a ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Porque el Señor espera que los hijos de Dios tengan un conocimiento experiencial de Él y no un vano conocimiento. Porque ese conocimiento experimental te permitirá vivir y ser de una forma y comportarte y conducirte de una manera. Entonces ahí es donde están nuestras conversaciones y constantemente nosotros hablamos, ¿qué pasó con fulana? Es que fulana sigue siendo exactamente lo mismo y sigue siendo exactamente lo mismo, que un día dijo que había entendido algo, pero al parecer no ha entendido nada. Y fulano, esta es la misma. Porque ¿por qué se conducen de esta forma? ¿Por qué están estos temores? ¿Por qué están estos miedos? ¿Por qué está este desconsuelo? ¿Por qué está este desánimo? ¿Por qué está esta depresión? ¿Por qué está este sentir? Si tú dices que le conoces. ¿Comprende? Porque ese conocimiento revelado te habilita a ti para vivir como un hijo o una hija de Dios. En otras palabras, te habilita para vivir en victoria sin importar los problemas que tengas, sin importar lo que no resultó, pero debe llegar un momento en tu vida donde esto sea una determinación y tú hagas práctico todo lo que tú recibes, todo el pan que sale de la boca de los enviados de Dios para tu vida. O sea, tiene que llegar un momento en que tú rompas con eso y comiences a hacer práctico todo lo que dices. Porque es la voluntad de Dios, porque el Señor quiere que tú personalmente sepas decir quién es Él en tu vida. ¿Cuál es el lugar que tú le has dado a Él en tu vida? Porque el conocimiento experiencial te permitirá ponerlo a Él donde es Él. Que todo el tiempo, no importa lo que te pase, tú seas capaz de elevarlo a Él. Ante cualquier circunstancia, cualquier problema, duda, incredulidad del corazón, cualquier cosa, porque esas cosas pasan. Los temores son. Pero que tú en ese momento seas capaz de elevarlo a Él. El conocimiento experiencial te va a permitir elevarlo a Él todo el tiempo en tu vida. Ok, no importa lo que está pasando, pero el Señor dice, o el Señor es. Él me ha mostrado, Él me lo ha dejado saber. Yo he tenido un conocimiento experiencial de Él. A mí no me cuentan cuentos, eso lo he vivido yo. Lo he visto yo. He visto su fidelidad, he visto su amor. El problema soy yo. Pero tiene que llegar un momento en que debemos dejar de ser un problema. Y también lo hablamos con el pastor. Tiene que llegar un momento en que dejes los procesos de lado. Tú no te puedes vivir toda tu vida de proceso en proceso. Eso no es el reino, eso no es Dios. Ese eres tú. El proceso está. Y Dios lo va a usar para traer crecimiento. Pero tú no puedes vivir toda una vida en proceso, siendo hijo de Dios. Tiene que llegar un momento en que rompas y vivas una vida victoriosa. Porque el Señor dijo, el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dígale que está a su lado, muéstrame tu vida abundante. Porque tú puedes tener 0 pesos en tu bolsillo. Puedes tener 0 lucas en tu bolsillo y estar viviendo una vida abundante. Puedes tener una taza de té y un pedazo de pan en tu hogar y puedes estar viviendo una vida abundante. Como puedes estar padeciendo una enfermedad y seguir teniendo vida abundante. Dígale que está a su lado, de eso se trata. ¿Está? En eso consiste esto. Por eso que amo la vida. Amo mi vida, amo la vida de mi familia, de mi esposo, la vida que nosotros tenemos. Cada día, así sea en un espacio. Hay quienes pueden vivir en una mansión y estar, y no sé, y tener muchas lucas, tener mucha salud, vigor, fortalezas, no sé. Pero cuando tú tienes al Señor y lo experimentas de la forma que lo experimentas,
no importa cómo tú vives o dónde vives, porque finalmente Él lo es todo. Por eso que es muy importante elevarlo, por eso que es muy importante ponerlo, ubicarlo en el lugar que al Señor le corresponde. Y eso solamente viene cuando tú tienes un conocimiento experiencial, porque de lo contrario tus hijos son más importantes que Él. Tu esposo termina siendo más importante que Él, tu esposa termina siendo tu diosa, tus finanzas, tu carrera, lo pones a todo por ahí, por encima de Él. Y a veces dicen, no, pero yo no lo pongo, para mí el Señor es. ¿Sabes qué? Del momento que no corriges, como tienes que corregir desde Él, estás poniendo a tus hijos o a tu familia o a quien sea por encima de Él. Porque todo lo que nosotros hacemos y cómo operamos tiene que ser desde Él. Y nada más importante que Él. ¿Cómo tú llegas a esto? Por el conocimiento experiencial. Por una epignosis. Y le voy a dar más exactitud de la terminología, del concepto en sí, para que usted lo analice, lo guarde, lo estudie y siga aprendiendo un poquito más y tal vez yendo más, porque las escrituras que hay y que hablan y hacen referencia de epignosis, tengo casi 30 escrituras. Y tú dices, wow, qué tremendo, verdaderamente esto es algo extraordinario que el Señor nos dejó ver de un prontito. Mire lo que dice entonces Jesús, dice, y Él les dijo, vosotros, ¿quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres, ¿qué cosa? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús seguía diciendo que Él era el Hijo del Hombre, pero ¿qué hizo Pedro? Él tuvo una epignosis. Y Jesús le responde más adelante, lea un poquito, y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea, en otras palabras, esto que acabas de decir no salió de ti. Lo que acabas de declarar, Pedro le dice, eres tan bienaventurado, le dijo Jesús. Eres tan bendecido, más que bendecido, bendecidísimo, porque la palabra bienaventurado también tiene que ver con bendecidísimo. Pedro, eres tan bendecidísimo que lo que tú acabas de decir, lo que tú acabas de declarar, no provino de ti. Y como no provino de ti, fue mi Padre, le dice, que está en los cielos, quien te lo reveló. Esa es la revelación que todos necesitamos, que usted necesita. Diga que está a su lado, esa es la revelación que tú necesitas. Y cuando hablamos de revelación, y voy a detenerme aquí otro poquito, porque como le digo, había bastante que avanzar hoy día. La revelación, como definición, estamos hablando de aquello que también fue profetizado y mencionamos en la reunión pasada, en las bodas de Canaán. Dice que el mejor vino está para este tiempo, para el final de los tiempos. Que debemos ser capaces de convertir el agua en vino. O sea, el agua de la palabra, porque el agua representa la palabra, el logos, la palabra escrita, pero ser capaces de convertirlas en vino. Y el vino es la revelación de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, esta revelación, ¿verdad? Quiere decir de que ya no hay más secretos. Dígale que está a su lado. Cada vez que Dios te revela algo, quiere decir que Él ya no tiene secretos contigo. Te los deja saber. Te deja saber. Dígale, te deja saber cosas fundamentales para que experimentes éxito en tu vida y en tu forma de vida. ¿Está aquí? Entonces la revelación viene de Dios. Dice que es el alumbramiento espiritual y que da entendimiento a las personas concerniente a los misterios de Dios propuestos por Dios para cada tiempo y estación. ¿Está conmigo? Diga, el conocimiento revelado. Diga, para cada tiempo y estación. Diga, son los secretos del reino que han permanecido o que permanecen escondidos. Diga, pero ahora están siendo revelados. Diga, por Dios aquí en la tierra. ¿Está aquí? Esto no es solamente nuestro. Esto a partir de los apóstoles para acá. Dios siempre ha venido revelándose y mostrándose,
¿verdad? Y revelándonos los secretos del reino. Y lo que también tiene que ver con nosotros, con los hombres. Entonces, estamos hablando de una revelación de ministerio, de los misterios de Dios, y sobre un remanente llamado primicias, una compañía de primicias, ¿verdad? Que ahora están ascendiendo a niveles espirituales o dimensiones en Dios tan grandes que sueltan, ¿verdad?, de Dios aquello que está en Cristo Jesús, la cabeza, aquel que volvió al Padre y que ha puesto todas las cosas bajo sus pies. Esta verdad ahora nos abre, es abierta para nosotros, abre las puertas para este remanente de hombres y mujeres, ¿verdad?, que están sentados a la misma vez en el cielo y también aquí en la tierra. ¿Está conmigo? Esa es la definición de la revelación y la necesidad de esta revelación. ¿Está conmigo? Nosotros necesitamos ser adelantados y avanzando en este tiempo. Y por eso hablamos también con el pastor. ¿Cuánto más? Necesitamos seguir trayendo doctrina, necesitamos seguir trayendo doctrina, necesitamos seguir enseñando, necesitamos seguir trayendo revelación. Independientemente, todavía algunos no sean capaces de vencer en ciertos niveles. Pero nosotros necesitamos seguir creciendo y madurando. ¿Comprende? Van a ver quiénes, ¿verdad?, van a alcanzar y llevar y van a ir siendo manifiestos quienes alcanzan estos niveles. Y siempre va a haber algunos que se quedan atrás, que se quedan atrás, que se quedan atrás, que se quedan atrás, que se quedan atrás. Pero tiene la misma oportunidad del que está delante. Tiene la misma oportunidad del que ha logrado vencer y está delante. Pero hay quienes siguen. Y entonces ahí digo yo, y yo le decía al pastor, no por eso yo me voy a retroceder atrás. Voy a bajar, voy a levantar, voy a elevar, pero nosotros los que estamos tenemos que seguir adelante. Y tenemos que seguir creciendo, y tenemos que seguir madurando, tenemos que seguir comiendo, nos tenemos que seguir alimentando de aquella palabra que está conectada con el Espíritu, porque hay propósitos con nuestra vida. Si Dios te da la revelación con un objetivo, Dios te hace llegar a esos niveles por un objetivo, porque hay planes, porque hay propósitos. Porque aquello no va a ser un impedimento. El que no seas capaz de bregar con tu tiempo no tiene que ser un impedimento de lo que Dios quiere hacer contigo. Porque tiene que llegar un momento en que eso se tiene que romper. Pero nosotros seguir avanzando. ¿Estás conmigo? Entonces, volvemos rápidamente a epignosis. Entonces, viene de la palabra, el reconocimiento viene de la palabra epignosis, que está compuesta en dos palabras, que es epi, que viene de arriba, y gnosis, conocimiento. Y que esto es diferente del término oida, que tiene que ver, acuérdense que habían dos palabras, epignosis y oida. Y oida habla de un conocimiento sensorial. ¿Sabes lo que significa un conocimiento sensorial, no? Que se percibe por los sentidos. Es lo que yo toco, es lo que veo, es lo que huelo, es lo que gusto, ¿verdad? Lo sensorial del hombre. Hay un conocimiento sensorial y esto es oida, pero estamos hablando del que viene de arriba. Y el que viene de arriba, entonces, es la epignosis. Porque el sensorial, dice, está atenta, dice, a ese conocimiento que proviene del asiento del alma. Y esto es un conocimiento intelectual, racional, pero que envuelve, dice, la percepción humana almática. Y ese es un grave problema. O sea, nosotros cada día más lo vemos como un grave problema dentro de la iglesia. Lo vemos no solamente a nivel congregacional o a nivel de las casas de fe, lo vemos en los ministros. Vemos gente, hombres de Dios, predicadores de Dios, pastores que operan desde ese nivel de plataforma. O sea, desde una plataforma emocional y almática. Y no se está alcanzando, ni se está entendiendo el propósito por el cual somos el cuerpo de Cristo y para qué está el cuerpo de Cristo en este lugar. Y eso también es preocupante. Y nosotros decimos, bueno, Dios es el que hará. Porque también lo conversábamos nosotros ayer un momento. O sea, ¿cómo va a ser todo esto? ¿Qué va a pasar con todo esto? Aquí tienen que cambiar tantas cosas desde la raíz misma. Pero sabemos que Dios es quien lo hará. ¿Está conmigo? Entonces, epignosis es el conocimiento que viene desde la misma mano de Dios, desde el cuarto del trono de Dios y que dispensa conocimiento. Conocimiento de abajo es terrenal, sensual y diabólico. Diga conmigo, el conocimiento de abajo es terrenal,
es sensual y es diabólico. ¿Está conmigo? Entonces, la epignosis es el conocimiento que no tiene nada que ver con la teología. Diga, no tiene nada que ver con teología. Diga que te asegura, tú puedes caminar con Jesús y no conocer a Jesús. Diga, debes conocerlo por epignosis. ¿Está conmigo? Diga, ¿y esto es esencial? Diga, ¿y es esencial que tengas la voz, una voz para tu vida? Porque ¿qué hizo Jesús con los que iban camino a Emaús? Él mismo comenzó a revelarle las escrituras, comenzó a indicarle, dice que lo llevó por los profetas, que lo llevó por los salmos, que lo llevó por la ley, dice la ley, los profetas, y también le dio un paseíto por los salmos. Le trajo la enseñanza, le trajo la instrucción, le trajo la revelación. Entonces tú necesitas ser conectado con esa voz para que exista una epignosis en tu vida. Diga que te suave, no debes estar satisfecho con el lugar donde hoy te encuentras. Entonces la epignosis es la comprensión completa. Diga conmigo, es la comprensión completa. Después, mira qué interesante, después del primer conocimiento, de la primera gnosis. Claro, de la primera gnosis. La epignosis es la comprensión completa después del primer conocimiento, o sea, de la primera gnosis. ¿Cuál es nuestra primera gnosis? Hello, ponga atención, ¿cuál sería tu primera gnosis? Cuando el Señor salió a nuestro encuentro por primera vez. Eso fue un primer conocimiento que tuvimos de las cosas del Señor. Y comenzamos a querer y anhelar más de Él. Pero la epignosis viene a ser la comprensión completa de esa gnosis que tuve en primera instancia. ¿Verdad? Por eso que todos nosotros tenemos que avanzar. Salir de la gnosis para entrar en una epignosis. ¿Está conmigo? Entonces, la epignosis es la comprensión completa después del primer conocimiento de algo, de un tema, de tu primer encuentro. Esto te familiariza con algo que sabía antes. Diga, eso me familiariza con algo que sé de antes. Pero la epignosis es una visión exacta de un objeto o de algo que vi antes. Esta es la definición corriente, no desde la perspectiva bíblica. Es la pequeña porción de conocimiento que teníamos, pero que ahora es mejor, que ahora es completa. ¿Está conmigo? Entonces, ¿cuál es el propósito de esta revelación? Diga conmigo, ¿el propósito de la revelación? ¿O el propósito de la epignosis? Diga, es yo poder sentirme, no satisfecho con lo que yo soy, sino que debo ir por más. Diga, debo ir por más. Debo crecer más. ¿Está aquí? ¿Está aquí? Ok, entonces, mire lo que dice, con esto vamos a ir terminando. Y para los que pueden tomar apunte, ahí en el diccionario, en el Vines, que es el diccionario que usamos nosotros, normalmente los que estudiamos la palabra, está ahí en el eSword. Este diccionario dice, ¿verdad?, que epignosis habla del conocimiento experiencial del Padre en el mismo sentido y personalidad de Cristo y que se experimenta a través, ¿verdad?, del proceso de vivencia que tú tienes con el Padre. ¿Está conmigo? Entonces, la epignosis viene como resultado de tener una experiencia, ¿verdad?, con el Padre. No viene por el leer, ni por el estudiar. Tú creces y aprendes, pero la epignosis viene por tener una experiencia real con el Señor. ¿Está conmigo? Y para esto voy a leer unas 2 escrituras rápidamente y terminamos. Y esa está en Efesios. Y se la voy a leer tal cual lo dice con la palabra epignosis. Efesios capítulo
1, verso 17 y Efesios capítulo 4, verso 13. Quien quiera más escrituras, le puedo dar un listado gigante, como Romanos 3:20, Colosenses 1:9-10, Colosenses 2:2, Colosenses 3:10, 2 Timoteo 2:25, 2 Timoteo 3, capítulo 7, Tito capítulo 1, verso 1. Las escrituras están llenas de epignosis. Pero vamos a leer Efesios capítulo 1, verso 17 y Efesios 4, 13. Se lo voy a leer literalmente, exactamente como está aquí. Dice, bueno, vamos, pidiendo que el Señor, que el Dios, yo la tengo en inglés entonces, pidiendo que el Señor, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría. Pero aquí dice, may give you a lifestyle of wisdom. O sea, que les dé una forma, un lifestyle, quiere decir un estilo de vida. Un estilo de vida de sabiduría y revelación que viene, dice, por el conocimiento experiencial de Él. ¿Escuchó? Dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, ¿verdad?, les dé un estilo de vida, de sabiduría y de revelación. Diga conmigo, la revelación y la sabiduría debe ser estilo de vida para los hijos de Dios. Así como tú tienes otros estilos de vida, por ejemplo, tú vives de cierta forma, a ti te gusta, por ejemplo, que tu casa esté bien ornamentada, que esté bien decoradita, esa es una forma de vida. Hay quienes les da maní, les da lo mismo vivir de esa forma, pero a quienes les gustan unas cosas de cierta forma, esa es tu forma y tu estilo de vida. Bueno, la Escritura aquí nos dice de que la sabiduría y la revelación deben ser parte de nuestro estilo de vida. Y dice que esta sabiduría y este estilo de vida vienen por el conocimiento experiencial de Él. ¿Se da cuenta? Qué extraordinario. ¿Cómo vas a tener sabiduría y revelación? Por el conocimiento experiencial de Él. Leamos rápidamente Efesios capítulo 4, verso 13 y con esta escritura vamos a dar por terminado la enseñanza de hoy. Dice, hasta que todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento experiencial del Hijo de Dios, a la madurez de un hombre, a la medida y la estatura que le pertenecen a la plenitud de Cristo. Entonces, analice otra vez ese texto. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento experiencial del Hijo de Dios. Y eso va a traer a nosotros, ¿verdad?, madurez y nos va a dar una medida que tiene que ver con la estatura de la plenitud del Hijo de Dios. ¿Está aquí? ¿Está conmigo? Amén. Entonces, a modo de recapitulación, póngase de pie mientras...